Buenos días, queridos y queridas estudiantes. Espero que se encuentren bien y les envío un gran abrazo virtual. Hoy trabajaremos con el texto del estudiante y recordaremos los personajes y sus características. El objetivo de esta clase es comprender el texto utilizando estrategias de comprensión lectora, como el releer el cuento y subrayar toda aquella información que me permita comprender mejor. También comprenderemos narraciones extrayendo información explícita, implícita, describiremos y compararemos personajes. Los personajes son seres ficticios que participan en una historia. En ella llevan a cabo acciones y les suceden acontecimientos. Pueden ser principal o secundarios. Los personajes principal es el héroe de la historia y también se les conoce como protagonista. Y la historia gira en torno a él. Y los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y les ayuda o les impide lograr sus objetivos. Ahora hablaremos sobre las características físicas que se refiere a la apariencia y a los rasgos externos, como el color de pelo, el color de piel, de ojo, la altura. Y las características psicológicas son los rasgos de personalidad o la forma de ser del personaje. Si es alegre, si es triste, enojón, a eso se refiere. Hoy día trabajaremos el cuento El Cururo Incomprendido. Y la primera actividad que realizaremos es predecir o realizar hipótesis de qué tratará el cuento a partir del título y la imagen. Esto lo puedes registrar en tu cuaderno de lenguaje y comunicación y lo verificaremos al final de la lectura. Observaremos y vamos a leer sobre este animal. Acá está la imagen y dice que su nombre común es cururu. Su nombre científico es Phalacopus cyanus. Distribución, o sea, ¿dónde habita? En Chile, de Caldera la tercera región a Curicó la séptima, desde el nivel del mar hasta los 3.400 metros de altitud. La hábitat son los túneles en terrenos cubiertos de vegetación, con raíces comestibles. La entrada se reconoce por unos montoncitos de tierra, como este que encontramos acá. Y la descripción es que su cuerpo es cilíndrico, orejas pequeñas, ojos chicos y cola corta. Sus manos presentan grandes garras. Tienen poderosos incisivos y su pelaje es corto y de color negro azabache. Ahora nos dirigiremos al libro del estudiante, página número 20, y comenzaremos la primera lectura. Dice, El Cururo Incomprendido. El cururu, joven y entusiasta ratón del bosque, iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Con la derecha me levanté, por eso salto y caigo bien, la pata izquierda la esconderé, y así este día me irá muy bien. Esa noche, el cururu había soñado que era el más sabio del bosque y que al contrario del chuncho, él anunciaba solo buenas noticias. Su canto despertó a la señorita lagartija. Asustada, esta abrió un ojo y miró al cururu desde la piedra donde tomaba sol. ¿Qué te ha puesto tan alegre?, le preguntó. Decidí ir a la escuela para ser el más sabio. La lagartija no pudo aguantar una carcajada. ¿Un ratón a la escuela? ¡Ah! Nunca había ido a algo así. Porque eres un ignorante, chilló el cururu ofendido. Insolente,
gritó la lagartija, ofendiéndose a su vez. Seré el más sabio, más que el chuncho, continuó Kururu, y no anunciaré desgracias, sino pura felicidad. Eres un pretencioso, alegó ella. Me instalaré en la escuela hoy mismo. Prefiero ser pretencioso y no un pellejo lleno de sol como tú. La lagartija se quedó muda y verde de rabia. Abriré un agujero en el fondo de la clase y desde allí oiré y aprenderé todo. Continuó el Kururu satisfecho. Eres el mismo intruso de siempre, logró decir al fin la lagartija. Tengo intrusidad científica. Y con un movimiento de cabeza y de cola, el Kururu continuó el viaje. La lagartija lo miró al alejarse con profundo desprecio y no tardó en dormirse de nuevo. El Kururu llegó a la escuela, incluso antes que la profesora, y tuvo tiempo para abrir un buen observatorio. ¿Qué crees tú que le va a pasar al Kururu en esta nueva experiencia de ir a la escuela? Descubrámoslo. Uno a uno fueron llegando los niños, algunos a pie y otros a caballo, porque esta escuela estaba en el campo. La profesora empezó una clase que al ratón le pareció muy interesante, pero incomprensible. Le bailaban en la cabeza los números y letras. Es difícil ser sabio, suspiró sin desanimarse. La profesora llamó a Tuco para que leyera, pero el pobre Tuco no daba pie en letra. Es muy difícil, no le queda nada de lo que leo, prefiero los monos. Igual yo, pensó el Kururu esperanzado. Mira, Tuco, advirtió la profesora, los monos son mudos. En cambio las letras hablan, nos enseñan lo que significan los dibujos. Los libros no se hicieron para mí, alegó Tuco. Ah, ¿crees que se hicieron para que se los coman los ratones?, exclamó la profesora impacientándose. El Kururu dio un respingón al oír su nombre. Se sintió importante. Además, no se le había ocurrido comerse un libro y pensó que así podría ser sabio con mayor rapidez. Oye, Tuco, leeremos un libro de aventuras en clase y verás que los monos se te pintan solo en la cabeza, dijo la profesora, sacando del cajón de su mesa un libro grandote. De solo verlo, al Kururu se le abrió el apetito. Tuco comenzó a leer a tropezones. A pesar de la dificultad, la historia no tardó en interesarle, sobre todo cuando continuaron leyendo sus compañeros. Quedaron en un capítulo lleno de suspenso, tanto que los niños, entre ellos Tuco, no hallaban la hora de que llegase la clase siguiente para continuar la lectura. La profesora estaba feliz, pero sin duda el más contento era el Kururu, que durante la noche se comió la historia completa. ¿Qué crees tú que pasó cuando llegaron los niños al otro día al colegio y se dieron cuenta que el libro que tanto le había entusiasmado se lo habían comido? ¿Descubrámoslo? Al otro día, los niños supieron que un ratón le había comido el cuento. Indignados, buscaron el agujero por donde el intruso se había metido a la clase y lo tapiaron cuidadosamente con latas y vidrios. El Kururu escuchó las cosas terribles que dijeron de sus congéneres. Paso a paso se alejó de la escuela, sintiéndose incomprendido. Le costó mucho digerir el libro, por lo que tuvo que soportar las bolas de la lagartija. Sin embargo,
No tardó en volar por el bosque el rumor de que el cururu se había comido un libro y sabía mucho. Hasta el chuncho fue a consultarlo para dar sus malas noticias. A pesar suyo, la lagartija también tuvo que reconocer que el cururu se había hecho un sabio. El cururu vivió muchos años, anunciando felicidades y resolviendo enigmas. Murió de viejo, condecorado de hojas secas, por ser el más sabio del bosque. Morel, 2008, El cururu incomprendido y otros cuentos, Santiago Zigzag. Ahora puedes comprobar si tus hipótesis o predicciones fueron correctas. Y comenzaremos a realizar las actividades del libro. Y dice, 1. ¿Por qué era incomprendido el cururu? Compara lo que imaginaste antes de leer con lo que pasó en el cuento. Y dice, antes de leer pensé que el cururu sería incomprendido porque cuando hicimos las predicciones o las hipótesis, ¿por qué pensaste tú que el cururu era incomprendido? Y ahora debes anotar aquí qué piensas después de haber leído el cuento. 2. Acá me dice que con mi compañero tengo que realizar la actividad, pero como estás en casa lo vas a hacer en forma individual. Y debo responder, ¿por qué el cururu quiso ir a la escuela? B. ¿Qué problema encontró el cururu en la escuela? C. ¿Qué hizo el cururu con el libro de cuentos de la profesora? ¿Por qué? Y D. ¿Cómo terminó la historia? Recuerda que para responder estas preguntas puedes utilizar la estrategia de releer el cuento y subrayar toda aquella información que me permita responder. 3. Completa la tabla de inicio, desarrollo y desenlace. En la primera columna debo escribir los acontecimientos de la historia y en el segundo debo colocar los personajes que participaron. En el inicio, recuerda que se habla sobre la presentación de los personajes y dónde va a ocurrir la historia. En el desarrollo se va desarrollando la historia y en el desenlace cómo se soluciona la historia. Acá nos vuelve a mostrar una cápsula sobre los personajes principales, personajes secundarios, características físicas y características psicológicas. 4. ¿Qué personaje es el protagonista del cuento leído? Lo debe registrar. 5. Completa la lista de personajes y menciona una característica psicológica de cada uno. Protagonista, el nombre del principal y su característica psicológica. Y acá debes nombrar 3 personajes secundarios y las características psicológicas de ellos. Ahora trabajaremos la número 6, que es ampliar el vocabulario. Y dice que junto con tus compañeros ubiquen las expresiones subrayadas en la página 22. O sea, debo volver a releer el cuento y luego completar la ficha. Y las palabras destacadas dentro del cuento son: no daba pie en letra y a tropezones. Y debo colocar con qué acciones se relaciona, qué significa y escribir otra frase o oración expresando la misma idea. Y nos muestra otra pequeña cápsula que dice que las expresiones anteriores están formadas por 2 o más palabras que funcionan juntos y que tienen un significado propio. Usualmente este tipo de expresiones tienen un sentido figurado, es decir, representan una idea o imagen que no es igual a lo que significa cada palabra por separado. Para interpretarlas debes fijarnos en las pistas que nos da el texto. 7. De nuevo, en forma individual, debes analizar
las características de Tuco y dice, ¿cuál es la actitud hacia la lectura al principio? ¿Cuál era la actitud que tuvo el niño cuando la profesora lo invitó a leer al principio del cuento? ¿Cómo leía? ¿Por qué cambió su actitud? ¿Qué suceso hizo que Tuco cambiara de actitud y lo único que quería era que volviese la próxima clase para continuar leyendo? ¿Cuál es su actitud hacia la lectura al final del cuento? 8. ¿Por qué el Kururu se siente identificado con Tuco? 9. ¿Te sientes identificado con Tuco? Colorea la silueta que corresponde a tu respuesta. ¿Debo colorear entonces? Sí, me identifico mucho con Tuco. Si me identifico un poco con Tuco o no me identifico con Tuco. La actividad número 10 la vamos a realizar en una próxima clase, al igual que la número 11. Y debes realizar la autoevaluación. Y dice, ¿cómo fue el trabajo en esta sesión? Colorea las respuestas que te identifican. Disfruté la lectura, comprendí la historia, hice las actividades, participé en las actividades. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes estrategias te resultó útiles para el desarrollo de las actividades? Marca con un ticker en la celda que corresponde. Dice, recordar lo que sabía antes, subrayar las partes del texto leído y preguntar lo que no comprendí. Espero que les haya gustado la clase. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan se pueden comunicar al mail del curso. Nos vemos la próxima semana.